llamaron de la feria para venir a hablar sobre el holocausto o alrededor del holocausto. Les comenté yo a los organizadores de la feria que valdría la pena, dada la realidad mexicana, hacer una lectura del holocausto, de las tantas que tiene, desde el qué hacer con el nunca más. El nunca más es una herencia, ya lo escribía Teodoro Adorno al final de la Segunda Guerra Mundial, diciendo que Hitler impuso un nuevo imperativo categórico a la humanidad, y ese imperativo categórico después de la Segunda Guerra Mundial tendría que ser que los hechos ocurridos o la política echada a andar por el nacionalsocialismo no se repitiera nunca más, que un Auschwitz no existiera nunca más. Eso es lo que decía Teodoro Adorno sobre el nuevo imperativo categórico, y de ahí surgieron muchas lecturas. Por ejemplo, aquellos que decían Paul Celan que no se puede escribir poesía después de Auschwitz, es decir, la palabra quedó vaciada de contenido. Después de Auschwitz, ¿cómo es posible crear arte? Digo, hay unas discusiones alrededor de ello, y lo que nos quedó como herencia fue esta famosa frase, nunca más. Y la pregunta que yo o varios nos hacemos frecuentemente, y sobre todo en realidades como la mexicana, es ¿qué demonios significa nunca más? ¿Cuál es el alcance de ese nunca más en un mundo que vemos cada vez más colapsado o más apuntando hacia direcciones distintas a las que uno pensaría que la Segunda Guerra Mundial nos dejó como herencia maldita? Entonces lo que yo les propuse es hacer una lectura sobre la evolución de ese nunca más, cómo fue tomando cuerpo, es decir, porque el nunca más acaba siendo un eslogan que hay que llenar de contenido ético y que hay que llenar de contenido institucional y legal, porque si no acaba siendo una buena intención que lo único que nos podríamos hacer es decir hay que echarle ganas para que no ocurra nunca más, y el echarle ganas y nada es un poco lo mismo. Entonces agradezco a Enrique haber aceptado esa propuesta de hacer intento de explicar cuál ha sido la evolución de este nunca más de la Segunda Guerra Mundial para acá. Ya antes de acabar la guerra, sobre todo después de la invasión alemana a la Unión Soviética y los primeros reportes, informes de las atrocidades que estaban perpetrando los Einsatzgruppen, esos comandos móviles de asesinato que avanzaban detrás del ejército alemán asesinando a población. Hay que recordar que de los 6 millones de judíos asesinados durante la Segunda Guerra Mundial, casi 1/4 millón y medio fueron asesinados de esta forma, ¿no? Por comandos móviles de asesinato, fusilados en el descampado. Y ante este horror, Winston Churchill dijo, 1942, todavía la guerra estaba lejos de terminar, Winston Churchill dijo, estamos ante un crimen sin nombre. O sea, la humanidad se enfrentaba a algo que no nada más no tenía marco normativo para ser abordado, no tenía ni siquiera un nombre. No se podía hablar de masacres, no se podía hablar de crímenes de guerra, no se podía hablar de crímenes contra la humanidad o contra la paz, que era lo que existía entonces, sino estábamos ante un horror distinto. Y este horror distinto se acabó de configurar hasta 1948. Acabada la guerra, creada Naciones Unidas, que lo anecdótico, la Carta de Naciones Unidas dice que el objetivo primordial de Naciones Unidas es preservar la paz y garantizar la seguridad. No sé si después de que se compren unos periódicos habría que cerrarlo o habría que hacer alguna otra cosa con Naciones Unidas. Discutiremos en esta plática de eso. La comunidad internacional se da cuenta de que si no se toman medidas de inmediato, no marcando normas jurídicas aplicables en ese momento porque hubiera sido imposible, sino marcar una ruta hacia la cual la humanidad tendría que encaminarse, pues la hecatombe estaría cerca. Y se firman 2 documentos en 1948, en diciembre de 1948, que creo yo que son los 2 documentos más importantes de la civilización en la que nos encontramos hoy. Hay un cambio de proyecto civilizatorio después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, hay un periodo de caos de las 2 guerras que acaba generando un nuevo proyecto civilizatorio que es el que hoy está en riesgo.
No sé si todas y todos sienten que en el mundo de hoy algo está muriendo. No nos queda claro qué, pero hay algo que se está desmoronando, que no entendemos qué es. Y algo están haciendo que tampoco sabemos qué es. Bueno, eso que está muriendo es el proyecto civilizatorio que nació el 9 y 10 de diciembre de 1948, con dos documentos fundacionales de la civilización, o el proyecto civilizatorio en el que nos encontramos, entendiendo civilizatorio aquello que nos lleva o nos aleja de la barbarie. El 9 de diciembre de 1948 se firma un documento con un nombre técnico larguísimo, aburridísimo, que se llama la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, un nombre larguísimo, que a grandes rasgos lo que dice es: la humanidad ha venido asesinándose sin control alguno y necesitamos poner límites. Necesitamos hacer un compromiso internacional para la prevención, ojo, porque hasta antes de eso lo que había eran marcos jurídicos que lo que hacían era sancionar acciones. Entonces en el derecho internacional se incorpora la obligatoriedad de prevenir y sancionar los crímenes atroces, los crímenes internacionales. ¿Cuáles son estos crímenes internacionales? La primera pista la dieron los juicios de Nuremberg y el Tribunal de Tokio. Cuando hablamos de los juicios que se hicieron posterior a la Segunda Guerra Mundial, tenemos muy presente Nuremberg, pero olvidamos Tokio. Aquello que no está en Occidente parece que no existe. Incluso, por ejemplo, decimos que la Segunda Guerra Mundial arranca en el 39, porque para nosotros la Guerra Mundial empieza cuando empieza en Occidente. Si Japón invade China, ese es problema de ellos y ese no es el mundo. Es la misma conflagración. La guerra empezó antes. Para nosotros las cosas empiezan y terminan cuando empiezan y terminan en Occidente. Entonces, estos crímenes atroces se empezaron a dibujar, a definir desde los juicios de Nuremberg. Si a nosotros, y eso lo van a ver en mucha literatura negacionista del Holocausto, que dice que técnicamente o jurídicamente el Holocausto no es un genocidio. Pues no es un genocidio jurídicamente porque el término jurídico no existía. Entonces, decir que se procesaran a los responsables nazis de genocidio es una aberración, no existía el término. Existía el término conceptual, pero no existía el marco legal. Este cuerpo legal se da hasta el 48. Y se definen el genocidio como crímenes internacionales, crímenes atroces. El genocidio, los crímenes contra la humanidad, los crímenes de guerra y una cosa rara que se llama crimen de agresión, que nada más nos tardamos 70 años en definir. O sea, se acabó de definir hace algunos meses y entró en vigor apenas hace algunos meses. Estos son lo que la comunidad internacional dijo no puede volver a ocurrir. 9 de diciembre del 48, estos crímenes tienen que prevenir y sancionar. Y al otro día, el 10 de diciembre del 48, se firmó una declaración, no es un tratado, es decir, no tiene una obligatoriedad de implementación, sino es una declaración de principios. Lo que conocemos hoy como derechos humanos, nace ahí la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que sin aburrirlos con elementos técnicos, a grandes rasgos lo único que dice es: los seres humanos nacemos libres y somos iguales en dignidad y derechos. Punto. Hoy nos parece evidente que todos los seres humanos tenemos la misma dignidad y los mismos derechos y nacemos libres. En el mundo del 48 no era una cosa dada. Hay que recordar, las mujeres hoy todavía sufren condiciones de discriminación brutal y de violencia brutal. En el 48 no tenían ni cerca los mismos derechos. Grandes grupos poblacionales no tenían los mismos derechos. Habría que ver la población negra en los Estados Unidos, solo por mencionar un ejemplo. Entonces, estos dos documentos lo que dicen es: necesitamos partir del reconocimiento de la dignidad humana, de los derechos de todas las personas, y hacer un compromiso por no matarnos indiscriminadamente. Es el cuerpo de la frase nunca más. Nunca más tendría que articularse desde Naciones Unidas, más allá de los proyectos educativos locales y de los programas de inclusión y de las luchas sociales que se fueron dando en distintos países para el reconocimiento de distintos colectivos o de grandes grupos poblacionales que todavía hasta el día de hoy continúan pugnando por derechos.
lo que el mundo dice es necesitamos tener esta ruta. Y a partir de ahí ha sido una lucha que pues, creo que la vamos perdiendo. De entonces para acá es difícil hacer una predicción contrafactual o una afirmación contrafactual, pero es difícil saber si hemos podido prevenir algún genocidio, porque pues, si se previno, pues nunca supimos si iba a ocurrir. Pero lo que sí sabemos es que todos los que ocurrieron pudieron haber sido evitados y ninguno ni siquiera se intentó hacer. Y la lista es enorme. Pensamos que después del Holocausto la historia contempló Ruanda, ese es el primero que nos viene a la mente. Bueno, Ruanda será el famoso, pero ni siquiera es ni el más grande ni el más atroz. La historia tiene montones y empezamos a narrar desde Camboya hasta los horrores ocurridos en Timor y en Indonesia, hasta lo ocurrido en África, en el Congo, hasta lo ocurrido en América Latina, en Guatemala. Y estoy hablando nada más de genocidio, entendido genocidio como el intento de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. La ex Yugoslavia. Hoy tenemos 2 genocidios caminando y estamos aquí sentados haciendo una conferencia. La población musulmana en Myanmar está siendo brutalmente perseguida, ya con informes de Naciones Unidas diciendo que está ocurriendo un genocidio. Probablemente se terminó el genocidio perpetrado en Sudán, en Darfur. No se terminó porque la comunidad internacional intervino, sino porque depusieron al dictador, y hoy la nueva dictadura, es decir, no es de que hay en Sudán una democracia, la nueva dictadura militar parece no estar muy preocupada por el control territorial de la región de Darfur, pero es un genocidio que estuvo caminando 14, 15 años. Tuvimos el genocidio perpetrado por el Estado Islámico contra población yazidí, pero como a los yazidíes no le importan a nadie, el único que nos preocupaba del Estado Islámico es que no fuera a cometer actos terroristas en Occidente, si mataba enormes colectivos en la región, a nadie le preocupa. Y entonces este proyecto, que se vio entorpecido durante la Guerra Fría por razones evidentes, donde no se podían poner de acuerdo los 2 grandes bloques, tiene un impas que no permite ninguna evolución. Queda este documento del 48, incluso en los países empezamos a hablar de derechos humanos en los últimos 20, 25, 30 años, de manera importante. El documento es de hace 70. Durante la Guerra Fría las demandas fueron otras. A la caída del muro de Berlín, a la caída del bloque comunista, reinician todas estas discusiones sobre qué hacer para prevenir estos crímenes, y de inmediato tenemos 2 en la cara, Ruanda y la Yugoslavia. ¿Y qué hacer para hacer una realidad los derechos humanos y que esta frase de nunca más tenga cuerpo? Y lo que tenemos es el horror. Lo que tenemos es, hoy en día, en los últimos 20 años, cada vez más discursos que ponen en duda el derecho de los seres humanos a tener derechos y a tener dignidad, porque, y una línea en blanco y ahí cada quien pone lo que quiere. Si violaron a una mujer es porque salió de noche, o porque es una puta, o porque tomó una cerveza, o porque se fue con un amigo, y si lo desaparecieron es que en algo andaba, y si lo mataron es que era del crimen organizado, como si las personas no tuvieran derechos, si los seres humanos no tuviéramos derechos y dignidad. Y particularmente hay que analizar esto desde un país que, para no estar en un conflicto armado, si es que no estamos en un conflicto armado, y me refiero a México, tiene cifras de horror, y cifras no dicho por mí, dicho por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. México, las cifras del horror mexicano obedecen únicamente a países en conflicto armado. Solamente Siria, una guerra brutal, tiene más periodistas asesinados. Solamente los 50 años de guerra civil en Colombia produjeron el mismo número de desplazados internos por la violencia que México en 13 años. Solamente una guerra civil de 36 años, como la guatemalteca, generó 40,000 desaparecidos como los hay en nuestro país, en cifras oficiales. Seguramente las cifras reales, uno trabajando con los colectivos de víctimas, sabemos que entre 1 de cada 4 o 1 de cada 6 casos de desaparición está reportado. Hay mucho temor a reportar desapariciones,
es muy probable que las desapariciones en nuestro país alcancen la cifra cuando menos de 100 o un poco más, ciento tantos mil personas. Tenemos más de 12,000 casos de tortura documentados. El relator de tortura de Naciones Unidas ha dicho que en México la tortura es una práctica generalizada. Tenemos 300,000 personas asesinadas y todo es un periodo de 13 años. En un país donde hay 3,000 fosas clandestinas hasta hoy reconocidas por el Estado, la mayor, Colinas de Santa Fe, cerca del puerto de Veracruz, 298 cráneos, 22,900 fragmentos óseos. Esos Colinas de Santa Fe terminó el trabajo que hacen, no es el Estado, son las mamás, Colectivo Solecito de Veracruz, terminó el trabajo hace mes y medio, terminaron el trabajo en esta fosa, repito, 298 cráneos, 22,900 fragmentos óseos. O tenemos zonas como Biosfera del Cielo, en el norte de Veracruz, sur de Tamaulipas, donde hay 500 cuerpos arrojados en la barranca, o Patrocinio, Coahuila, es un predio muy grande, muy árido, donde se han encontrado más de 130,000 fragmentos óseos. En un país donde hay campos de trabajo forzado, donde hay personas que son levantadas en las calles, engañadas y llevadas a campos de trabajo forzado del crimen organizado, no necesariamente el narcotráfico. No piensen que esta violencia que estamos viviendo es producto del crimen organizado vinculado necesariamente con el narcotráfico. Somos campeones mundiales de trata de personas, en el tráfico de órganos, en producción, exportación ilegal de minerales, campeones del mundo. Hay un montón de redes criminales que tienen necesariamente vínculos con redes de protección política y vínculos con redes de corrupción con las grandes empresas que conocemos. Y cuando digo que conocemos es que conocemos todos. Voy a contar una anécdota. Hoy estamos trabajando en una investigación en La Laguna. Torreón fue la quinta ciudad más violenta del mundo de 2009 a 2012. Arriba de Torreón estaban ciudades de Irak, Siria y Afganistán, nada más. Torreón, la quinta ciudad más peligrosa del mundo. Los empresarios, preocupados por lo que estaba ocurriendo en Torreón, decidieron unirse y hacer un grupo de presión al gobierno para buscar mejoras en la seguridad. Lo primero que hicieron es buscar un grupo de empresarios que no tuviera vínculos con el crimen organizado, cualquiera que éste sea, ni con vínculos con redes de corrupción, de alta corrupción. La Laguna es una zona industrial muy potente. Consiguieron juntar 8 empresas de este tamaño. Entonces, las empresas que suelen conocer, los bancos que suelen conocer, las financieras que suelen conocer, tienen vínculos con estas redes criminales. Y entonces decía yo que además de estos campos de trabajo forzado que hay en nuestro país, que evidentemente no nos enteramos, existen campos y zonas de exterminio. Entiendo lo fuerte que estoy diciendo. En México hay campos de exterminio operados y subsidiados por el Estado mexicano. Tenemos documentado una prisión estatal que fue operada por los Zetas y financiada por el Estado mexicano, donde decenas de personas fueron asesinadas y quemadas dentro de la cárcel, que era financiada la operación cotidiana con dinero del Estado. Y uno pensaría, seguro son narcotraficantes o son venganzas entre ellos. No, lo que tenemos en México son políticas de terror a la población civil para controlar territorio, población y recursos. Esa es la lógica. Y en el penal de Piedras Negras, si pueden googlearlo y lo van a encontrar, decenas de personas fueron llevadas al campo, decenas de personas cada semana. Los testimonios que pudimos recabar es que hay testimonios desde eventos de 40 personas hasta mínimo de 10 y 12 personas cada semana durante 2 años y medio. Eso da total de cientos o miles de personas asesinadas en un campo de exterminio. Digo, no es de las dimensiones de Auschwitz, pero bajo la definición de un campo de exterminio, el penal de Piedras Negras, que es solo un ejemplo,
operaba de esa forma durante más de 2 años. O tenemos zonas de exterminio, como les decía yo, Patrocinio, Coahuila, donde está documentado, están los testimonios de 90 tambos, de esos tambos de 200 litros, donde día y noche eran quemadas personas durante años. Y cuando, perdón, no, el pozolero las cifras del pozolero son de horrores, donde se recuerdan el caso del pozolero, una persona que disolvía en ácido a sus víctimas en Tijuana. En ese lugar se hizo un memorial, y estoy nada más tratando de dar las cifras del horror. En ese memorial quedaron confinadas en una plancha de cemento 22,000 litros de emulsiones orgánicas de lo que produjo el pozolero. Entonces, vivimos en un país donde el horror ya no tiene nombre, donde una balacera en Minatitlán, en México, se llama martes o jueves. O sea, nada inmuta este país. Las cifras de feminicidios en Ecatepec son de horror. Y entonces me pregunto yo, ¿qué demonios es el nunca más en un país como México? Donde aparte todo esto ocurre, toda esta dinámica del horror que les estoy comentando, que se desata en 2006, que no ha descendido, que tenemos cifras, repito, dichas por Naciones Unidas, de conflicto armado, donde este horror ni siquiera llega al conocimiento de la gente, donde hay una política oficial desde el Estado de las víctimas son las culpables de lo que les pasa, donde si usted no anda vendiendo droga, no le va a pasar nada. Salgan y conozcan a las familiares de víctimas de este país, salgan y platiquen con los colectivos de víctimas de desaparecidos de este país. No son narcotraficantes, no son bandas, redes de secuestradores. Sí hay víctimas que están vinculadas al crimen organizado, hay enfrentamientos brutales entre bandas del crimen organizado, pero el grueso de las víctimas de este país son víctimas que no tienen absolutamente nada que ver en el conflicto que hay en este país, absolutamente nada. Y eso ha sido normalizado a niveles de horror. En la Universidad Iberoamericana, donde soy profesor, colocaron un pequeño memorial del caso Ayotzinapa, ahora que se está conmemorando el 5º año del caso hoy, el caso Ayotzinapa, que por cierto, la marcha fue, diría yo, bastante desangelada para lo que tendría que haber sido. Algunos estudiantes colocaron un memorial, las fotografías, algunas frases, y la gente, los estudiantes coexistían con el memorial como si fuera un árbol. O sea, yo no estaba pensando que la gente se iba a sentar a llorar enfrente de las fotografías de los jóvenes de Ayotzinapa, pero uno esperaría que se respetara de alguna forma pues, ese pequeño nicho que se creó como en conmemoración del evento. Y la gente estaba tomando un café y fumándose un cigarro junto a este espacio, porque el horror está en la puerta de nuestra casa y nosotros hemos decidido voltear a ver a otro lado. ¿Cuántas masacres? Todos los días escuchamos balaceras en cualquier parte del país, es cuestión de abrir el periódico, los que todavía tengan el estómago para abrir el periódico. ¿Alguna masacre hemos visto que ocurra en pueblo indígena? ¿Algún acto de desaparición masiva que haya ocurrido en pueblo indígena? Eso quiere decir que están viviendo tranquilos, supongo. Quiere decir que ni siquiera eso nos estamos enterando. O sea, yo trabajo de cerca con el CNI, con el Consejo Nacional Indígena y con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, con el EZ. Lo que está ocurriendo en pueblos indígenas es todavía peor de lo que está ocurriendo en zonas urbanas. Y ni siquiera llega a los medios de comunicación. No es de que los medios de comunicación estén en una conflagración universal para hacernos pensar que no pasa nada. Simplemente que lo que tenemos en los medios de comunicación es la nota roja, y evidentemente la nota roja cansa. La nota roja llega un momento en que uno dice, no puedo seguir escuchando cifras sin contexto que no me permiten entender absolutamente nada. Por ejemplo, recuerdan la Ayotzinapa, es el caso famoso. No es la masacre más grande en la historia, no es el acto de desaparición más grande en la historia de México. Recuerdan
años, estamos también conmemorando ya 9 años de la masacre de San Fernando, no sé si la recuerdan, 72 migrantes asesinados en San Fernando, Tamaulipas. Salud. Buscando los orígenes de las víctimas de San Fernando, se encontraron fosas con 189 cuerpos de migrantes desaparecidos en San Fernando. Es decir, ¿cuántos masacres más de migrantes conocemos? Yo veo a la comentocracia diciendo, bueno, esta nueva política migratoria del Estado mexicano es una obligación que tuvimos que tomar porque Trump nos obligó a esto, porque si no nos ponía 5% de arancel. Es decir, México tomó la decisión de criminalizar y obligar a los migrantes a tomar rutas que lo están llevando a la muerte y a redes de trata para que nosotros no tengamos un impacto del 5% en los aranceles. Y todavía la comentocracia, o lo que yo leo, lo festeja como, o lo acepta como no había otra alternativa. La pregunta es, ¿dónde está la brújula moral de este país? ¿Dónde está la brújula moral de este país donde cada 10 de mayo las madres de desaparecidos salen a marchar y marchan solas? ¿Dónde está la brújula de este país donde alguien sabe lo que ocurrió en Allende, Coahuila? Probablemente sea la masacre más grande de la historia contemporánea, 300 personas civiles, gente que vivía en Allende, vayan a Allende y conózcanlos, por un acto de venganza similar a lo ocurrido en Lídice, hablando de la Segunda Guerra Mundial. Los nazis, como venganza, destruyen, asesinan a población civil en Lídice, cerca de Praga, por el asesinato de Heydrich. Por una traición dentro de los Zetas deciden ir a la ciudad de Allende y asesinar o desaparecer a 300 personas civiles, que no tienen absolutamente nada que ver con nadie. No estamos bien enterados. Entonces, la pregunta que nos hacemos los que nos dedicamos a esto y que evidentemente estudiamos el Holocausto como el origen de la discusión de qué hacer ante este horror, nos preguntamos cómo damos sentido a la frase nunca más en un entorno como el mexicano, donde aparte todo lo que les he narrado ocurre con 98% o 99% de impunidad. Eso sí, a nadie lo debe llamar a la sorpresa. Este país, fuera de México, nos conocen como el 98%, porque uno escoge el crimen y tenemos cuando menos 98% de impunidad. Y llega un nuevo gobierno con un discurso redentor, diciendo que se acabaron nuestros problemas porque ya llegaron ellos, y que en el tercer informe de gobierno del que nos da sermón todas las mañanas, dijo que en México ya hay pleno Estado de Derecho. Pues vive una realidad alterna ese señor. Si en este país hay Estado de Derecho, yo no sé a qué se refiere a él. A mí me tocó coordinar las mesas de diálogo entre la Secretaría de Gobernación y las víctimas y la Academia de septiembre a diciembre del año pasado, donde se pusieron en la mesa las soluciones que se dieron a nivel internacional. México no es el primer país que pasa por niveles de horror como estos. Somos a lo mejor el primer país que los tolera de la manera que lo estamos tolerando. Y después de 3 meses de trabajo, el gobierno, hoy ya gobierno en funciones, entonces gobierno en transición, votó al cesto de la basura todas las propuestas hechas por sociedad civil, y lo que están haciendo hoy es la administración caso a caso de un horror infinito, con un discurso de se acabó la violencia porque llegamos nosotros. Lean lo que está ocurriendo en Nuevo Laredo, lean lo que está ocurriendo en Nayarit, lean lo que está ocurriendo en Veracruz. El país entero es una fosa clandestina y nosotros vivimos una realidad extraña, donde parece que no pasa nada, donde a las que están matando y desapareciendo en algo andaban, y entonces se lo merecen, como si ser lo que sea merecería una ejecución extrajudicial o la tortura o la desaparición. Y seguimos recordando el Holocausto como si nada más fuera un hecho aislado. Y a mí me parece que hay un imperativo moral sobre el recordar el Holocausto, sobre todo en entornos de violencia como el mexicano. Quedarnos en recordar el Holocausto, en el Holocausto mismo, me parece irresponsable. No vivimos en Dinamarca ni en Suecia, vivimos en un país prácticamente en guerra. Y desde ahí habría que abrevar de esa historia y entonces enfrentarla y exigir a las autoridades y surgir, porque esto no habrá solución si no hay una gran articulación desde sociedad civil. ¿Dónde están los empresarios en la crisis
humanitaria que vive este país? ¿Dónde están las iglesias? Como en Guatemala, que salieron al frente durante la guerra civil y durante el genocidio, que llevó a la muerte. Por cierto, México es el país más peligroso para ser sacerdote, no sé si estaban enterados. La diócesis, por ejemplo, diócesis en Guerrero, por ejemplo, está en la lista top de países en riesgo para ser sacerdote. Ser sacerdote en México es chamba de riesgo. Ya no les digo si se es defensor de la tierra o si se es periodista. Y entonces, ¿qué hacemos con esa realidad? Con un marco legal que en teoría tendría que responder a esto, y gobiernos sucesivos, pero no estoy diciendo que el gobierno de Morena sea el primer gobierno irresponsable. O sea, ya pasamos por el PAN y ya pasamos por el PRI y ahora estamos en Morena y la situación no cambia. Los crímenes continúan y la falta de respuesta del Estado continúa, y sobre todo la indolencia por parte de la sociedad continúa. Repito, ¿dónde está nuestra comunidad? ¿Cuál es el soundtrack del horror mexicano? Volteen a ver lo que ocurrió en Argentina durante los años de la dictadura, y hay una producción brutal de canciones y de películas y de series y de documentales y hasta de telenovelas. México no tenemos el documental, no tenemos el soundtrack del horror. Nuestra comunidad artística ha estado lejos de esto. ¿Cuáles son las novelas del horror mexicano? Entonces, si hay producción de documental, si existe esa producción que tiene una distribución como de 6, entonces no alcanza a servir de gran cosa. ¿Dónde están los deportistas de este país? ¿Dónde están todos los actores sociales ante una emergencia de este tamaño? Y entonces me parece que es prudente hacer una reflexión desde este proyecto civilizatorio que está en riesgo, porque aparte nuestra crisis llegó en un mal momento. La comunidad internacional le tiene sin cuidado que se estén matando unos mexicanos. Como la edad tiene no hubiera sido lo mismo hace 20 o 25 años, donde la comunidad internacional jugaba que se preocupaba por estas cosas. Entonces, si no hacemos una gran articulación social y tratamos de dar respuesta a este horror y encarnar ese nunca más en algo, o seguiremos estudiando la historia como si eso no estuviera ocurriendo. Y a mí me parecía importante venir a hablarles de esto y darles la palabra por si tienen alguna pregunta. Me imagino que no, a lo mejor algunos de ustedes estaban enterados de estas cosas, algunos no, pero el horror mexicano alcanza estas dimensiones. Los que nos dedicamos a estar en terreno y a documentar masacres día y noche, o trabajar con los colectivos de víctimas, llega un momento en que no sabemos ya ni para dónde voltear. Y no hay actores sociales que respalden esto. Cuando se generan materiales, difícilmente encuentran salida en los medios de comunicación tradicional. Las estaciones de radio se niegan, las televisoras se niegan, las distribuidoras de cine se niegan, no quieren sacar esto porque dicen los mexicanos, las mexicanas estamos hartos de esto. Bueno, negándolo no es la solución. Entonces, si queremos encarnar el nunca más, tendría que ser desde un compromiso de distintos actores. Y actores me refiero organizados y no organizados. Las escuelas, la comunidad judía o la comunidad libanesa o la comunidad española, tenemos que tomar un rol activo. Las universidades han estado lejos de la masacre también de esto. Si son muy pocos actores los que están comprometidos con tratar de encarnar este nunca más en un mundo que parece ser que el nunca más ya no es el paradigma que nos decía Teodoro Adorno, y eso es lo que yo creo que estamos viendo que se desmorona. Fácilmente puede salir Trump a decir lo que dice, o Erdogan, o Orbán, o Duterte, o Bolsonaro, o Duda, o Salvini, o Netanyahu, y entonces parece que cada quien aquí ya puede hacer lo que quiera. Es un mundo donde ya la dignidad de las personas no tiene un valor, e incluso el asesinato de grandes colectivos no pasa nada. Hablaste de unas mesas de trabajo que se hicieron cuando López Obrador todavía no asumía el cargo, pero ya estaba en la transición. ¿Recuerdas de estas iniciativas, alguna en particular de la que nos puedas hablar? Y si estas son consultables en algún documento público. Mira, una oferta de perdón y olvido, ¿no? ¿Se acuerdan? Sus foros de víctimas de Andrés Manuel, que empezó en Juárez y luego en Torreón, y fueron un caos. A partir de ahí,
distintas organizaciones de sociedad civil, Javier Sicilia, no sé si lo recuerdan, y yo, hicimos un mega evento de víctimas el 14 de septiembre del año pasado en Tlatelolco con más de 1000 víctimas. A partir de ahí se crearon estas mesas de diálogo que propusieron 7 cosas. Una Comisión Nacional de la Verdad, un mecanismo internacional contra la impunidad, es decir, el fortalecimiento de la Fiscalía y un mecanismo internacional contra la impunidad, un modelo de reparación a víctimas lógico a la realidad mexicana, mecanismos extraordinarios de búsqueda de personas desaparecidas, un mecanismo de protección a víctimas y testigos y un modelo de participación ciudadana para la construcción de todo esto. Es decir, a grandes rasgos eran propuestas de memoria, verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. La propuesta fue entregada a finales de noviembre. Había compromisos puntuales con el gobierno de transición, particularmente con el subsecretario Alejandro Encinas y Olga Sánchez Cordero, que fueron rotos sistemáticamente en diciembre. El documento lo puedes consultar en la página de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, está muy largo el nombre, repito, la página es cmdpdh.org y ahí está como propuesta ciudadana en la agenda de verdad, justicia, reparación.